Hola, mi nombre es Laura Daniela Vanegas Tunarosa de la ficha 294-1555 del técnico en sistemas teleinformáticos e información. Este es el laboratorio de ensamble de un equipo de escritorio usando el simulador interactivo de ensamble 3D de Cisco. Primero tenemos que tener lista nuestra área de trabajo, colocamos nuestra pulsera para evitar reacciones estáticas, lavarnos las manos antes y secarlas bien. Esto si vamos a armar nuestra computadora. En este momento no lo hago porque es una simulación. En el lado izquierdo encontramos las diferentes áreas de la CPU. Acá nos va indicando el paso a paso de cada una de las áreas. Esto que vemos aquí es el gabinete, que está completamente vacío. Comenzamos con la fuente de poder. Esta es la fuente de poder que debe coincidir con el espacio que está aquí abajo. Como debemos colocar la fuente de poder de manera exacta, nos muestra con estas flechitas cómo colocarlas en este espacio que está aquí abajo. Una vez que ya quedó, debemos asegurar esta fuente de poder con los tornillos. Y así nos quedaría completado la fuente de alimentación. Ahora el siguiente paso, la placa base. La placa base debe estar en un área aislada donde nada sea de metal. Entonces aquí nos muestra la simulación como una mesa que debe ser de madera. En la parte de abajo encontramos lo que le vamos a colocar. Entonces empezamos con la memoria RAM. La memoria RAM vemos que tiene aquí en la mitad como un agujero. Entonces este agujerito debe coincidir con el que está aquí abajo. Entonces volteamos para acomodar la memoria RAM y la bajamos. Debo cerrar los seguros sosteniendo la memoria RAM. Luego colocamos la otra con el mismo procedimiento. Miramos que esta coincida y la aseguramos. Ahora vamos a instalar la CPU. Recuerden que es el microprocesador. Vamos a ponerlo. Ubicamos un triangulito que está aquí con este triangulito que está aquí abajo. Entonces tenemos que acomodarlo para que estos dos triangulitos coincidan. Volteamos nuestro microprocesador, lo bajamos, cerramos la tapa, fijamos con el gancho y ahí ya quedó. Para que pueda disiparse el calor o eliminar el calor del procesador, que normalmente se calienta demasiado, es importante colocar la pasta térmica. La colocamos manualmente, tomamos la jeringa y sujeto así como en esta pequeña bolita distribuida por todo el procesador, ya que esto lo que hace es sacar el calor y enviarlo al disipador de calor. Tomo el disipador, lo coloco encima, suelto y aseguro y lo dejo ya fijos. Y ahora para que el ventilador gire debemos colocar la alimentación de poder. Aquí está, acomodamos hasta que quede en la posición correcta y conectamos. Una vez colocado vamos a instalar la motherboard. La vamos a colocar dentro del gabinete. Aquí es la parte posterior del gabinete. Y en la motherboard tiene varios puertos, el USB, el puerto de sonido y demás. Entonces lo que debemos hacer es girarla para que estos puertos coincidan y la colocamos. Después, una vez ya colocada, coloco los tornillos para que no se nos mueva la motherboard y ahí ya queda terminada esta parte. Voy a adaptador de tarjetas. Y aquí veo que hay varias tarjetas. Está la tarjeta red, la tarjeta de Wi-Fi con sus tornillos, el adaptador de video,
A la hora de colocar las tarjetas en la motherboard deben coincidir perfectamente tanto la distancia para que se quede pegado como los contactos entre perfectamente dentro de la ranura. Coloco la tarjeta y le pongo el tornillo para fijarlo. Esto lo hago con las otras dos tarjetas. Cojo la tarjeta, la coloco, le pongo su tornillo. Cojo el adaptador de video, lo acomodo, le pongo el tornillo y así terminamos esta sección. Ahora en discos internos vamos a ver. Tenemos aquí algunas unidades que vamos a colocar, como lo es la unidad disco duro, la unidad óptica y la unidad de disquete. Esta ya casi no se utiliza, pero igual vamos a ver cómo se conecta. Cada uno trae sus tornillos. Siempre la parte de los contactos debe quedar hacia adentro. Entonces acá giramos, acomodamos y lo conectamos. Colocamos sus tornillos para que quede fijo. Giramos el gabinete y vamos a colocar la unidad de CD. En este caso este es un DVD. Colocamos los tornillos y colocamos la unidad de disquete. Una vez que ya quedó, colocamos de igual manera sus tornillos y pasamos a cables interiores. Aquí tenemos varios tipos de cables, unos planos y unos SATA. Este cable va primero conectado a la motherboard. Lo coloco aquí, que es para disco duro. Estos cables tienen un tope que tiene que entrar aquí en la base, que no tiene completo el bordecito. Debe coincidir con el cable. Entonces lo empiezo a acomodar, giro y ahí debe quedar. Ahora este conector lo vamos a conectar y aquí vemos que hay un hilo azulito. Aquí este hilo azulito debe quedar hacia el lado de la alimentación de poder. Este sería el hilo 1. Entonces aquí lo conectamos y ahí quedó. Ahora conectamos el cable del disquete. Igual el hilito azul debe coincidir con el pin 1. Aquí me muestra que dice pin 1. Entonces giramos para que este coincida. Lo volteamos y lo conectamos. Luego este lo conectamos aquí y esta parte que no tiene un orificio debe coincidir con la única parte del conector que no tiene un pin. Entonces ahí ya lo conectamos. El cable SATA vamos a conectarlo aquí. Aquí se mira bien, tiene una especie de L. Aquí debe coincidir con esta otra especie de L. Entonces volteamos, conectamos y en el otro extremo también tiene esta misma especie de L. Entonces igual lo conectamos. Ahora continuamos con estos otros cables. Miramos aquí y nos indica que continuemos con este cable que viene de la fuente de poder. Lo voy a conectar aquí. Este cable tiene una forma en la entrada como un medio triangulito. Esto debe coincidir. Entonces lo empiezo a girar para que coincida y ahí ya queda en el lugar. Ahora este que es el del ventilador que está en la parte de atrás del gabinete lo vamos a conectar y lo vamos a girar hasta que estas como aletas como que abracen el conector de la motherboard. Este alimenta la energía a toda la motherboard, pero pues esta alimentación viene de la fuente de poder. Aquí este conector
vemos que como que no es del mismo tamaño. Entonces tenemos que girar para que coincida este cuadradito con este como medio triangulito. Nos quedan estas 4 libres así, entonces ahí quedó. Nos faltan los conectores que alimentan los discos, entonces los colocamos. Empezamos por este, lo conectamos. Este lo conectamos sin problema porque solo como que tiene acá esta única forma, entonces ahí ya me indica que se conecta. Eso, así. Conectamos acá este otro cable en el disco duro. Este también tiene como una forma de L. Y ya conectamos este. Una vez conectado, bueno, acá nos dice que este cable se zafó. De pronto la simulación oprimí mal y se zafó. Entonces pues volvemos y lo colocamos sin problema. Una vez conectado, ya acabaríamos esta parte y pasamos a los cables externos. Comienzo tapando el gabinete, lo atornillo y ahora sí empiezo a conectar cables. En la animación ya tiene puesto el cable USB, entonces no me va a permitir conectarlo otra vez. Cojo el cable del monitor, lo volteo, lo acomodo para que este coincida, pues esta forma tiene que coincidir con esta. Entonces lo acomodo y lo conecto. Luego va el del teclado. Este es el de color morado. Entonces lo conecto aquí y este tope color negro debe coincidir con esta ranura. Entonces lo giro y lo conecto. El mouse de igual manera lo giro para que el tope conecte con la ranura y lo conecto. Cada cable toca colocarlo en donde corresponde. El de USB pues no lo conecté porque ya en la animación lo trae conectado. El cable Ethernet, que es el cable de red, lo tomo, lo coloco y esto se conecta solo con que coincida esto y la ranura lo conecto. La antena de la tarjeta red Wi-Fi se coloca y se atornilla. Y el cable de alimentación que va en esta parte solo tiene una forma de entrar. Lo giramos y con esto quedaría nuestra computadora completamente armada.